no le gusta al diputado que lo señalen, que lo critiquen. No sé si cree que está haciendo bien cuando de madrugada da volteretas en su carro. Da pena porque si la juventud es el futuro, pues el futuro que nos toca con esos jóvenes es negro. Lo que ocurrió en la universidad es claramente ilegal, claramente, a todas luces. Cuando los políticos pueden hacer favores discrecionalmente, la cosa va mal. Y Walter Mazariegos vaya si no ha hecho favores. El corte de la semana es, en serio, muy preocupante por la falta de consecuencias. Bienvenidos al primer episodio de mi podcast, Política en las Rocas. ¿De qué va esto? Vamos a compartir un trago. Mientras les voy a contar, les voy a comentar los eventos políticos sucedidos en la semana, en Guatemala primordialmente, pero bueno, vamos a extenderlos un poco si vale la pena. Pero Guatemala nunca deja de sorprendernos, Guatemala nunca deja de tener temas, tristemente, porque quisiéramos poder enfocarnos en otras cosas más edificantes. Pero bien, este es el chance, que lo hago con muchísimo gusto. Ahora comparto un trago con ustedes, así que bienvenidos. Salud. A ver, esta semana pasaron, creo yo, dos cosas muy importantes que dibujan bien, o mejor dicho, dibujan mal, la realidad guatemalteca, la realidad política guatemalteca. Uno es la intolerancia de nuestros políticos. Nada nuevo, ¿verdad? Pero cuando esta intolerancia viene de jóvenes políticos, cuando esa intolerancia se muestra sobre todo en contra de la actividad periodística, preocupa. ¿A qué me refiero? Bueno, no sé si nos han seguido, estoy seguro que sí, pero si no, les hago un resumen. El medio antes vespertino, pues ahora es digital como nosotros, nos siguen la pauta. El medio digital ahora, La Hora, valga el pleonasmo, publicó, o mejor dicho, ha publicado 2, 3 notas relativas al diputado Samuel Pérez, diputado oficialista Samuel Pérez, electo por Semilla, ahora promotor del grupo Semilla, Raíces. Se me confunden porque todos son de plantas, ¿no? Y eso es, solo plantas son. En fin, publicó, vamos a decir, críticas, señalamientos, válido. Todo político está sujeto a esa labor periodística. Por supuesto, no a todos les gusta. Tienen derecho a que no les guste. A quien le gusta que lo critiquen. Pero la cosa es que como nosotros les pagamos, tienen que aguantarse. La Constitución prohíbe accionar en contra de la actividad periodística, y no solo de los periodistas, de los ciudadanos que señalen a los funcionarios públicos de actividades ilícitas en el ejercicio del cargo. En este caso no necesariamente son ilícitas, pero sí indebidas. Por ejemplo, se le señala de intermediación en algunos pagos a contratistas en la gestión del malogrado exministro Félix Mil Excusas. A ver, hay deuda que hay que pagar. Todos los ministros les toca pagar deuda de arrastre, que le llaman, porque de un tiempo para acá, de un buen tiempo para acá, nunca se ha podido ejecutar y pagar, digamos, conforme los presupuestos. Es normal porque las obras no terminan en un año, ¿verdad? No se programan en un año, pero pues pasan los ejercicios fiscales. Sin embargo, eso se ha abusado. Y entonces, pues todos los ministros pagan. Ahora, ¿con qué criterios se paga? ¿A quiénes se le paga? Pues eso depende de quién esté en ese momento en la silla del ministro y sobre todo a quién obedece el ministro. Y uno de los señalamientos
es que, a ver, hubo una gestión de los diputados oficialistas para que se le pagaran a unos antes que a otros. Bueno, eso no le gustó al diputado, lo rechazó, está bien, pero el señalamiento es válido. Otra de las cosas que se le criticó al diputado oficialista, porque, a ver, hago un paréntesis, esa es otra de las cosas muy, muy características de los políticos guatemaltecos, pero insisto, que eso le pase a políticos de larga data, ¿verdad? Marrulleros, estamos acostumbrados. Pero a políticos jóvenes como él, sorprende y realmente da pena porque si la juventud es el futuro, pues el futuro que nos toca con esos jóvenes es negro. Necesito otro trago. En fin, el diputado, muy molesto por lo que se le dijo, el medio incluso sacó luego de unas réplicas del diputado en redes sociales una editorial, la posición oficial del medio, en donde explicaba que se había hecho la labor periodística con el rigor correspondiente y listo. No contento con eso, el diputado, durante la Semana Mayor, durante el descanso en el que todos estábamos atendiendo otras cosas, poca atención en el día a día de la política, envió un correo electrónico al medio. Una larga diatriba con un montón de señalamientos, insultos, excusas, en donde, por cierto, también nos pasa trayendo a nosotros en República, porque no le gusta al diputado que lo señalen, que lo critiquen. Él cree que está haciendo todo bien. Bueno, no sé si cree que está haciendo bien cuando de madrugada da volteretas en su carro y destruye propiedad privada, un poste de energía eléctrica. No sé si cree que está haciendo bien cuando también a altas horas de la noche en edificios de la capital pues intenta ingresar a la fuerza. En fin, debiera revisar su comportamiento y darse cuenta de que todos cometemos errores y que cuando un error como los que acabo de decir lo comete un funcionario público, pues con mayor razón tiene que prestar atención y enmendar. Por el contrario, el diputado lo que hizo fue fustigar. Y, y no contento con ello, tiene derecho, por supuesto, a enviar su respuesta. Voy a hacer de nuevo una aclaración. La ley de emisión del pensamiento acota muy bien qué es lo que debe contener un derecho de respuesta. Y por supuesto el diputado se extendió porque habló de Juan, Pedro, Bader, de un montón de gente, de medios incluso. Y eso no lo debiera haber publicado a la hora, porque eso entonces da pie, según la ley de emisión del pensamiento, a que todos los ahí señalados ejerciesen también su derecho de respuesta. Pero bueno, es una pavada del muchacho. Y su pandilla, sus acólitos, sus seguidores, su panda, no contentos con la publicación íntegra de la respuesta de la réplica del diputado, criticaron al medio porque lo hicieron inmediatamente al recibirla. Lo hicieron en sábado de gloria. No les gustó. Pero ¿cómo la publican ahora cuando nadie está poniendo atención? Entonces no le hubiera enviado en Semana Santa el diputado. Querían condicionar a un medio a publicar una extensiva y, como ya dije, más allá de lo que indica la ley de emisión del pensamiento, respuesta, cuando ellos querían, en los términos que ellos querían. Me recuerda a un precandidato presidencial que quería una entrevista acá en República, luego de un reportaje que hicimos, y exigía condiciones, pues francamente, imposibles de cumplir. Quería que aquí estuvieran periodistas de otros medios también, ¿verdad? Seguramente se equivocó, pero, en fin, lo que eso muestra es la intolerancia de los políticos. Insisto, que eso le pase a políticos viejos, pues bueno, ya están maleados, pero que se malee tan joven un político, un diputado, insisto, es lamentable. En fin, esa es la primera noticia que yo diría que cautivó la atención, tal vez hacia el final del escándalo, hacia el principio de la semana.
Y luego tal vez lo voy a empalmar con el segundo tema, que indudablemente es el más llamativo, preocupante de esta semana, que es el proceso, vamos a llamarlo así, de usurpación de la rectoría de la USAC por segunda vez por parte de Walter Mazariegos. Y digo que lo voy a empalmar porque precisamente en la antigua, cuando se llevó a cabo esa pantomima, el diputado llegó ahí a hacer presencia. A ver, muchos lo criticaron. Yo creo que hizo bien. Yo creo que esa es parte de la labor de un diputado, sobre todo alguien como él que ha señalado consistentemente ese nefasto proceso. Pero no fue a hacer nada. Fue a robar cámara. Y claro, ¿verdad? Junto con algunos de sus compañeros, robó cámara y no pasó nada más. Hubo disturbios, se intentó dañar propiedad privada, que esa es otra de las cosas que vale la pena señalar, cómo su grupo, cómo sus, no sé, palomillas que revolotean alrededor de su supuesta luz, señalan tanto a una actividad privada que simplemente, como a cualquier otro, le arrenda sus instalaciones para un acto. Pero bueno, eso es secundario. Lo importante es la usurpación. Usurpación que no sorprendió a nadie, porque, vamos a ver, no es como que de un día para otro lo ejecutase, ¿verdad? Todos lo vimos venir. Bueno, casi todos. En 2022, cuando fue, iba a decir electo, pero cuando accedió a la rectoría por primera vez, un proceso en el que, muy parecido a lo que sucedió esta semana, no dejó entrar, físicamente impidió la entrada de electores, de personas designadas para elegir rector. Simplemente no las dejó entrar. Sorprende, por supuesto, pero en aquel entonces nos gobernaba el expresidente Alejandro Yamatei y siempre se pensó que había una connivencia ahí entre el que iba a ser rector y el presidente de ese entonces y su grupo cercano, íntimo, por decirlo así. Y en efecto así fue, ¿verdad? No queda duda. Ahora, cuando desde hace 2 años nos gobierna otra persona, Bernardo Arévalo, donde hay, en teoría, otra línea, otro talante, otra actitud respecto a todo este tipo de cosas, realmente sorprendió que no se hiciera más. A ver, yo pregunté en redes sociales genuinamente, porque me hubiera gustado, mejor dicho, que me lo dijesen puntualmente. Yo pregunté, ¿cómo puede el Ejecutivo, un poder del Estado, accionar por sí, o sea, utilizar sus recursos nada más para tratar de enderezar ese entuerto? De hecho, la OEA, en un comunicado un par de días antes de la elección, de hecho, eso le pide al Ejecutivo. Bueno, a ver, ¿cómo? No, que te hubiera podido plantear acciones judiciales. Muy bien. Pero entonces no es el Ejecutivo el que podría haber impedido eso, es el judicial. Y eso nos va a llevar hacia el final de este episodio a una reflexión, creo que importante. Pero bueno, vayamos al hecho, vayamos al lugar y al momento de los hechos. La usurpación. Durante meses se dieron los procesos de elección de los, valga la expresión, electores, de los cuerpos electores para rector en la Universidad de San Carlos y en algunos cuerpos y en algunos colegios profesionales. Plagados todos esos procesos de irregularidades, cosas tan ridículas como que cuando tocaba hacer una elección en donde se sabía que iba a perder la opción favorable a Mazariegos,
la junta directiva de ese cuerpo elector simplemente no llegó. No llegó. Algo que pasa bastante parecido, ahora que me pongo a pensar, como cuando está señalada una audiencia judicial en donde hay una persona detenida, en donde hay una persona privada de libertad, justa o injustamente, no lo sé, pero la cosa es que se va a dirimir esa circunstancia y el MP no llega. O sea, el ente acusador al que le pagamos, insisto, eso es importante que todos lo tengamos presente, son nuestros empleados. ¿Qué pasaría usted que trabaja en una empresa? ¿Qué pasaría si usted no le hace caso a su jefe? A ver, ¿cuánto tiempo duraría? Pues aquí no pasa nada si nuestros empleados no nos hacen caso. Pero bueno, eh, la junta directiva nos integró en un par de facultades y entonces se llevó a cabo la elección, porque ni modo, pues estaban los profesores o estaban los estudiantes, votaron, se, se hicieron se hizo el recuento de los votos, hubo un resultado y luego resulta que no se aceptó ese proceso porque, en efecto, faltaban algunos de la directiva, pero lo hicieron adrede. O sea, cuando hay un principio jurídico, el derecho civil, creo que es un artículo puntualmente, pero no lo recuerdo ahorita, no es producto del WISI, que no me lo he terminado, pero fue hace mucho tiempo que lo aprendí. Cuando con el cumplimiento de la obligación depende enteramente de la voluntad del deudor, esa condición es nula. Porque ni modo, no se le va a pedir a quien tiene que cumplir que lo haga, que tenga facultades para no cumplir. No, tiene que cumplir. Bueno, eso es un poco lo que pasó aquí. En fin, llegó el día, en la antigua, insisto, algo también raya en lo ridículo, en lo bizarro, no sé cómo llamarlo. La universidad pública, la única universidad pública que nosotros financiamos, cerrada desde hace varios días, desde hace varios años, a los estudiantes en general, algunas partes, nosotros hemos hecho investigaciones, hemos ido a pedir información a la universidad, hemos pedido cuentas a la universidad pública y no hemos podido ingresar, por ejemplo, al edificio de la rectoría. La unidad de acceso a la información pública, inoperante, por supuesto, no dan cuentas. Precisamente en estos días todos nos enteramos de que la universidad simplemente salió, dejó de presentar información en Sicoin, un portal para fiscalizar la actividad pública y el uso del dinero de los contribuyentes. Simplemente no le agarra. Bueno, luego de lo que pasó en la elección, llamada elección, nos sorprende. Lo que preocupa, eso es lo que sorprende, molesta, por supuesto, pero lo que preocupa es que no hay consecuencias. Derivado de años de desatención o incluso de manipulación, Guatemala hace ya un par de décadas, por lo menos, se vio en la encrucijada de tener, así lo pongo yo, de tener que soportar una comisión en contra de la impunidad, una comisión internacional de ingrata recordación. Pero estábamos tan mal en aquel momento, a ver, los niveles de impunidad eran judicial, criminal, estaban por las nubes. Y eso llevó un poco de fuerza, por supuesto, un poco de manipulación también de algunos actores nefastos. Obligó al país a decir, bueno, sí, a reconocer como un adicto, como un alcohólico, a reconocer que tenía un problema. Está bien, ese es el primer paso. Pero resulta que esa comisión no vino a mejorar los niveles de impunidad. Claro, identificó 2, 3, 5, 10, 20 casos llamémosle de alto impacto, aunque no se llamaban así, de alta trascendencia, y los utilizó como bandera ideológica.
Eso llevó a su fin. Eso lo llevó a su fin. El expresidente Jimmy Morales, que finalmente no renovó el mandato a la CICIG, en un principio lo renovó. La primera, pues, hizo una renovación, era cada 2 años. Porque valía la pena. A ver, el esfuerzo era doloroso, pero valía la pena, ¿verdad? Si es que daba resultados. Y al final, pues, vimos que no. ¿Qué tenemos hoy, después de ese malogrado experimento? Niveles de impunidad muy parecidos. Niveles de impunidad como el de Walter Mazariegos, para más INRI, porque ese sería un caso emblemático, por ejemplo, que no se persiguió. Y no voy a decir necesariamente, y digo necesariamente porque yo creo que sí puede haber elementos penales, pero no se persiguió judicialmente con la diligencia debida. A ver, ante los abusos que venían, insisto, no de esta semana, sino que de meses o incluso años atrás, se presentaron acciones judiciales, amparos, y en algunos casos, hay que reconocerlo, por lo menos en algunos, las cortes, sobre todo la CC, resolvió finalmente que se tenían que o acreditar los cuerpos electorales electos, aunque no lo quisiera hacer el Consejo Superior, porque habían sido electos legalmente, o en los casos que correspondiese, llevar a cabo de nuevo las elecciones porque habían estado trastocadas. Walter Mazariegos no hizo nada, le valió, se lo pasó por él, ya saben por dónde, ¿verdad? Y no pasó nada. Yo tengo una teoría. Puede ser que haya elementos confiables para soportarla, otros no, pero tengo una teoría. Walter Mazariegos estaba muy tranquilo porque sabía que este año en el que tenía que reelegirse, ¿verdad? Tenían también que renovarse Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, Contraloría General de Cuentas, en fin, todos estos procesos, Ministerio Público. Todos sabemos que en estos procesos la universidad pública, por varias razones, tiene una gran incidencia. Uno, en algunos casos, por la participación directa del rector, en el caso del TSE, y el decano de la Facultad de Derecho de esa universidad. En otros, por la participación del decano de esa universidad. Y en muchos otros, no solo en estos, pero veamos en contrataciones estatales, en los que no tendría nada que decir. El peso de la universidad pública, con los más de 3,000 millones que tiene de presupuesto anuales, vaya si pesa. ¿Por qué? Porque entonces puede hacer favores. Cuando los políticos pueden hacer favores discrecionalmente, la cosa va mal. Y Walter Mazariegos vaya si no ha hecho favores. Ha dado cátedras a amigos, ¿verdad? A interesados. Ha contratado en posiciones administrativas. Ha dado plazas fantasmas, por supuesto. Pero también está la participación directa en todos estos procesos. Y lo hace, ambas cosas, por mandato constitucional. A ver, en el 85, cuando los constituyentes produjeron este texto, tenían una buena intención. Yo creo que sí, así era. Pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Y yo creo que ya llegamos, por lo menos en el caso de la Universidad de San Carlos. Estudiantes matriculados por décadas, no va a ser años, porque obviamente, pero décadas, que no producen, que más bien gastan. En algún programa de radio hace poco se hacía, creo que no hicieron la cuenta, valdría la pena hacerla. ¿Cuánto cuesta cada estudiante? Porque con la cantidad de dinero, cada estudiante, digamos, quitémosle a los 5 años, más o menos, o 4 años que son algunas carreras, ¿cuánto nos cuestan extra por los años más que se quedan? Nos sorprendería a todos y nos entristecería. En fin, hoy viernes, por cierto, se me olvidó decirles feliz viernes. Ustedes si nos están viendo hoy en la tarde, espero que haya sido una semana, a pesar de todo esto, buena, una semana laboral buena.
Si nos están viendo el fin de semana, pues bueno, sepan que esto lo grabamos el viernes, por eso es que me atrevo a hacer esto. Ya tocaba, por favor. El corte de la semana al que me refería, por eso lo grabamos al final de la semana, es malo. Es, en serio, muy preocupante por la falta de consecuencias. Terminando la idea de los procesos de este año y cómo le favoreció a Walter Mazariegos, cuando se permite, cuando las circunstancias favorecen que los políticos, como decía, hagan favores, el resultado que tenemos es este. En el caso de la elección de magistrados al TSE, pues fue muy señalado, muy cuestionado. Incluso la Embajada de Estados Unidos y el sector privado manifestó su preocupación por el resultado de la comisión de postulación. Ese listado de 20 candidatos que luego pasó al Congreso. Por suerte, el Congreso se decantó por los menos malos, algunos buenos, pero por los menos malos. Sin embargo, la comisión de postulación no hizo un buen trabajo. Había perfiles excelentes que simplemente no fueron tomados en cuenta. ¿Por qué? Por intereses políticos. ¿Por qué? Porque el otro año pues, hay elecciones generales y todos quieren poner a su magistrado. En el caso de la CC, en donde el proceso es un poco distinto, las únicas elecciones, vamos a llamar elecciones, son las del Colegio de Abogados y las del Consejo Superior Universitario, en la USAC. Las otras son designaciones directas de los 3 organismos del Estado. Ahí creo que la cosa estuvo un poco mejor. Fue muy criticada, que vale la pena también, hablando del diputado Pérez y su panda, fue muy criticado el proceso que resultó en la elección de la reelección, reelección del magistrado Molina Barreto. Creo que tiene 4 o 5 periodos, es una persona experimentada. Uno puede estar de acuerdo o no con sus fallos, con sus votos disidentes algunas veces, pero es un ente colegiado y la resolución es del ente, de la Corte, no de cada uno de los magistrados. Pero Samuel Pérez, para regresar al inicio, criticó mucho eso y señaló al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos de interferir. Curioso, ¿verdad? Porque esa presencia de la embajada, esa presencia de nuestro socio comercial más importante, siempre se ha dado, en mayor o menor medida. Pero ahora, claro, ahora que ellos querían otra cosa, la señalan. Y digo, importante destacarlo porque esta semana justamente, un poco tarde creo yo, pero esta semana 2 senadores estadounidenses, uno demócrata y uno republicano, como les gusta decir a todos, una carta bipartidista, a ver, de un partido y otro, no es bipartidista, es uno y uno. Le enviaron una carta al ex senador, ahora secretario de Estado, Marco Rubio, pidiéndole, cuando un senador de Estados Unidos le pide a un funcionario, es más que petición, es una instrucción. Le piden que esté encima de los procesos de este año, y digo un poco tarde porque ya pasaron 2 y estamos a las puertas de terminar el tercero y el cuarto pues vendrá pronto. Le pide que esté atento, que no deje que Guatemala caiga en las garras, ¿verdad? Como que si no lo estuviéramos, pero que no siga cayendo en las garras del crimen organizado, del narcotráfico, de actores, de diputados favorables o opuestos por el narcotráfico, y tampoco, aunque no lo menciona así, pero y tampoco los intereses económicos contrarios a Estados Unidos, le hace China. Bueno, hemos visto en redes sociales, en medios, como todos ahora aplauden esa conminación al secretario Rubio. Bueno, sin necesidad de esa carta, eso fue precisa y exactamente lo que hizo el encargado de negocios Barrett.
Su intervención fue tendiente, independiente, más allá de quién llegó finalmente a ser designado o quién es, porque es titular y suplente. Su intervención fue precisamente para evitar lo que los senadores ahora le piden al secretario Rubio que cuide, la no, injerencia de crimen organizado, narcotráfico puntualmente y de intereses contrarios a los estadounidenses y del hemisferio occidental, vale decirlo, como los de China. Bueno, yo no sé cómo funciona el cerebro de estas gentes, pero por un lado critican lo que hizo el encargado Barrett, pero aplauden a esta carta, que fue conteste con aquello. En fin, ¿verdad? Las inconsistencias de las personas a mí siempre me causan sorpresa. A ver, el cierre de la semana. Lo que estos dos, hay más, pero lo que estos dos sucesos, lo que estos dos eventos nos dicen, nos dibujan, nos muestran como una cruda realidad, es que del 86 para acá, digamos desde el último regreso a la democracia, a pesar de algunos intentos, de algunos sátrapas, de algunos golpistas, como Jorge Serrano en el 93, a pesar de esos intentos, la institucionalidad funciona, deficiente, pero funciona. Muchos hablan de democracia, pero por si no les queda claro cómo se llama nuestro medio, la república, que es el sistema de gobierno más que el mecanismo de toma de decisiones, la república funciona. Y funciona a pesar de cosas como la de Walter Mazariegos, porque ahora que fue, voy a usar comillas de esas del aire, reelecto, ahora se vienen una serie de acciones que entonces sí pueden no ser amparos preventivos, como les gusta llamar, sino que amparos ante ya la violación, no ante la amenaza de violación, que por supuesto la hubo, y los magistrados debieron de haber actuado oportunamente, no lo hicieron, pero ahora tienen una segunda oportunidad. La vida no da muchas segundas oportunidades, mucho menos a personas con responsabilidad. Y ahora hay una nueva oportunidad. Sin embargo, ¿qué pasa? La otra semana, el martes 14, cambiará la CC. Hoy es viernes y mi vaticinio es que durante el fin de semana y el lunes, la corte saliente no hará nada. Tristemente, podrían cerrar con broche de oro. Creo que no lo van a hacer. Argumentarán agenda, yo qué sé. Pero importante que varios magistrados, digo varios porque hay titulares y suplentes, han sido reelectos. Y vamos a ver cómo, si no lo resuelven antes del cambio de magistratura, vamos a ver cómo se comportan en su nueva magistratura. Porque si por agenda no pueden resolver antes, sí lo tienen que resolver una vez asumida su nuevo mandato. Es una nueva oportunidad. Y por favor, no es exigencia, no es presión. Es un llamado a la responsabilidad, llamado a la reflexión. Lo que ocurrió en la universidad es claramente ilegal, claramente, a todas luces. Si ahora, una vez consumado, no enderezan, van a empezar mal su magistratura. Yo los invito, los conmino, los insto a que hagan lo correcto. Ahora, hablando del diputado, del que hablamos al principio, pues yo también lo llamo a la reflexión. Es joven, su carrera debiera ser larga, no sé si lo va a hacer porque si sigue en estos pasos no va a terminar bien. No, y no me refiero políticamente. Yo lo llamo a la reflexión. Iba a decir con las canas que tengo algunas en la barba, pero tengo más calva que canas.
La calva me da cierta autoridad. Estoy feliz de haber envejecido, más o menos bien, eh, porque, porque el tiempo, la distancia, lo que da es perspectiva. Y la juventud, impetuosa como es, no ve más allá. Y al diputado lo llamo a la reflexión también, así como los magistrados viejos que hay ahí, a él, joven, lo llamo a la reflexión. Cuando hice la promo o el anuncio de este podcast, cité a Oscar Wilde, decía que luego del primer vaso de algún licor, de vino, las cosas se miran mejor, se miran bien. Estoy terminándome y a pesar de todo lo que he señalado, a pesar del panorama sombrío que tenemos, hay esperanza. Siempre hay esperanza. Y lo decía, cómo la República, a pesar de todo, ha salvado a la democracia a lo largo de este último periodo, a pesar de intentos golpistas de presidentes poderosos, eh, la justicia ha prevalecido. Yo sé que hay resbalones, yo sé que los niveles de impunidad, como mencionaba, siguen estando muy altos. Yo sé que las injusticias al día a día, no solo estos grandes casos, sino que a los ciudadanos de a pie, como me gusta decir, yo creo que ojalá pudiéramos ser ciudadanos de a pie. Lo que pasa es que cuesta caminar en esta ciudad. Todos tenemos un moto o carro, y si no, tenemos un transporte público que debe mejorar. Pero de a pie se llaman. La injusticia golpea. Y yo sé que es difícil pedirle a quienes la injusticia les golpea que confíen en el sistema. Qué difícil confiar en un sistema que no da resultados o que no vemos resultados tangibles. Pero cuando uno lo ve, 2026 hacia 1985, el sistema ha funcionado para salvar la poca institucionalidad que tenemos. Entonces, no se trata de atacar la institucionalidad, no se trata de atacar la democracia, no se trata de atacar la república. Hay que fortalecerla. Y eso se logra con convicciones diarias, individuales, todos los días, cada uno, valga la redundancia. Cuesta, créanme que yo que estoy todo el día, todos los días, todo el tiempo en la coyuntura, analizando, viendo hacia dónde va Guatemala, cuesta ser positivo, cuesta ser optimista, pero siempre hay salida. Y en mi opinión, habrá otras que no coincidan, pero en mi opinión es fortalecer la institucionalidad. Eso pasa, voy a aprovechar a cerrar con un golpe de efecto. Eso pasa porque se financie adecuadamente la institucionalidad. Ese es un llamado al gobierno, al ejecutivo, a que finalmente le den el dinero correspondiente y hagan operativa la DIP para que algunos esfuerzos de infraestructura, algunos, los que sean posibles en lo que queda del gobierno, puedan llevarse a cabo o por lo menos puedan empezarse. Si no lo van a terminar ellos, que no les importe. En nuestro summit de infraestructura, la keynote speaker dijo claramente que la mentalidad debe cambiar y entonces empieza a cambiar la realidad cuando se dan cuenta los funcionarios, o vamos a decir, los ministros, en este caso de infraestructura y de comunicaciones, que el puente no es de él, no es de su gestión, no es de la administración Arévalo. Por ahí vemos siempre cómo hay rótulos. Esta obra fue de la administración. No, no es de la administración. Es la hizo el gobierno y es de los guatemaltecos. Entonces, si el ministro empieza a creer que es suya, nos jodimos. Si empieza a darse cuenta de que no es suya, sino que es parte de un proceso, vamos caminando. Y en ese sentido, que no le importe al ministro, que no le importe a la ministra, en este caso, presidente, al ministro de Finanzas, que no va a terminar la obra en su gestión. Empieza a hacer lo correcto. Miren, están a más de la mitad de su periodo. El presidente ya designó
un magistrado titular y uno suplente a la CC. El presidente ha tenido que enfrentar situaciones que estoy seguro que nunca pensó hacerlo. Le toca elegir fiscal general de la lista de 6 que le envía la comisión de postulación, que esperemos que haga un buen trabajo. Pero todavía pueden hacer las cosas bien. Tomen como espejo lo sucedido esta semana. Por un lado, un joven impetuoso del partido de gobierno, eso es muy importante, del partido de gobierno. Ahora hay una separación muy, muy casual, ¿verdad? Muy acomodaticia, pero hay una separación. Y por el otro lado, un viejo político, marrullero, de los SAC, del que algunos dicen, a ver, yo me resisto, yo quiero pensar bien, me resisto a creer que hay o que hubo algún trato ahí para que el Ejecutivo no hiciera algo más que pudiera haber hecho para evitar lo que sucedió con la elección de rector. En fin, pero tomen ese ejemplo. Miren cómo lo van a ver a él en el futuro, si es que tiene futuro. El presidente Arévalo, cuando termine su periodo, se va a ir a dar conferencias, como siempre quiso hacer. Se va a dar conferencias, va a escribir libros, va a dar charlas de lo difícil que le fue ser presidente. En fin, todos, ¿verdad? Pero todavía tiene chance de hacer lo correcto. Así como le hablo a usted, presidente, así como usted hizo lo correcto, tomó una buena decisión al sacar la operación, mejor dicho, el estudio y la construcción del mejoramiento de Puerto Quetzal, sacarlo de este entorno corrupto, manipulado, y metió al Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, del Ejército de Estados Unidos para ello. Una buena decisión. No quiero decir que tercerice todo lo que tiene que hacer, pero dése cuenta, puede tomar buenas decisiones y la designación fiscal tiene que ser buena. Y cuando digo buena es en sus manos, independientemente de los nombres que pasen en el sexteto. En sus manos está sacar a Guatemala del pernicioso péndulo de la persecución selectiva ideológica, política de la justicia. Debe designar a una persona que garantice que no va a hacer lo mismo que las últimas 3, 4 administraciones del MP. Voy a hacer las cosas bien. Financie los proyectos de infraestructura que se han quedado parados durante años. Y a ustedes, amigos, oyentes, bueno, no solo oyentes, ¿verdad? También hay video. No sé cómo se llama eso, pero en fin. Al final del primer vaso, las cosas se miran mejor. Nosotros tenemos que poner atención y el otro año nos toca ir a las urnas y elegir diputados, alcaldes, presidente y vicepresidente. Luego de lo visto, luego de lo sufrido, mal haríamos en repetir errores. El diputado Samuel Pérez quiere ser alcalde y si no, impulsar a algún alcalde. ¿Ustedes en serio le darían el voto a alguien así? ¿Intolerante? No estoy defendiendo a ninguna administración, pero ¿ustedes en serio creen que él o su panda es capaz de mejorar la situación en la que estamos? Yo no. Yo creo que él debiera tener otro periodo en el Congreso. Creo que sí. Yo no voy a votar por él, pero creo que sí. Creo que curtirse le va a servir, madurar. Espero que lo haga. No comparto su ideología ni sus posiciones, pero estoy abierto a que haya otras posiciones contrarias a la mía, con tal de que haya una gobernabilidad. Ojalá él tome ese camino. Pero bueno, a nosotros, los que no tenemos el poder en nuestras manos, aunque sí lo tenemos, ¿verdad?, en las urnas, pero no lo ejercemos, lo que nos toca es ver, discernir, meditar
Y cuando estemos enfrente de las boletas, marcar de la forma correcta, con sus convicciones. Si usted es de izquierda, si usted es de derecha, no me importa. Pero por algo hay ejecutorias, por algo hay pasado. Usted vea lo que han hecho antes y tome su decisión. Cierro este primer programa con esa fe. Tome su decisión, es viernes. Si va a salir a tomar, tome con responsabilidad. Los espero la otra semana. Hasta luego.